Paz y bien, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier de la etapa de compromiso y el día de hoy voy a estar con mi hermano Luchito dando el tema de las tentaciones de San Francisco de Asís. Paz y bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre las tentaciones de San Francisco de Asís. Yo siempre he pensado que los santos o santas son personas únicas, elegidas, inalcanzables. Bueno, no sé si ustedes, hermanos, lo habrán sentido igual, ¿no? Lo habrán pensado de esa forma, ¿no? Pero los santos también han sufrido como nosotros, de alguna forma han luchado contra las tentaciones. Pero ellos han sabido cómo enfrentar las tentaciones. Como ya todos sabremos seguramente, San Francisco de Asís llegó a ser un gran santo. Su amor por Cristo lo impulsó a seguirlo e imitarlo, incluso en el sufrimiento más atroz. También, como todo hombre, fue tentado en muchas oportunidades, pero él no veía las tentaciones como normalmente las veríamos nosotros. Francisco enseñaba que no hay que tenerle miedo a ser tentado. Textualmente dijo: nadie ha de creerse servidor de Dios hasta haber pasado por tentaciones y tribulaciones. La tentación vencida es, en cierto modo, el anillo con que el Señor desposa consigo el alma de su siervo. En efecto, podemos entender que Dios es consciente de todo aquello que nos ocurra, tanto lo bueno como lo malo. En este caso, una tentación que puede ser muchas veces signo de la intervención del enemigo, puede convertirse a través de la voluntad de Dios en una victoria, si es que con la gracia la vencemos. Y estas victorias representan nuestra reafirmación del amor que le tenemos a Dios. Hermanos, paz y bien, mi nombre es David de la etapa de compromiso y les voy a compartir una de las tentaciones de San Francisco. Bueno, San Francisco fue un creyente que gozó gran parte de su vida de la seguridad resplandeciente de la fe. Sin embargo, varios de sus biógrafos y amigos expresan que vivió una gravísima tentación espiritual que duró aproximadamente 2 años. Sí, nosotros quejándonos con tentaciones de un par de días. Pues San Francisco sufrió esta grave tristeza espiritual durante 2 años. ¿Cuál fue la causa? Pues bueno, al inicio de su conversión, el Señor le había revelado que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Entonces, Francisco quiso que todos los hermanos que lo siguieran fueran pobres, libres y alegres. Y bueno, cuando la fraternidad creció, un grupo de hermanos se negaban o se avergonzaban de ser pobres y no querían ser menores. La corriente estaba capitaneada por los sabios que habían ingresado en la fraternidad y por el representante del Santo Padre. Entonces, mientras ellos decían que necesitaban ser sabios y bien preparados, Francisco respondía: necesitamos sencillos y humildes. Ellos exigían títulos universitarios, Francisco contestaba: solo el título de la pobreza. Ellos reclamaban grandes casas para estudios, Francisco respondía: humildes chozas para pasar por el mundo. Ellos afirmaban: la Iglesia necesita una poderosa y bien aceitada máquina de guerra contra los herejes y sarracenos. Francisco respondía: la Iglesia necesita penitentes y convertidos. Entonces, acá viene esta ruptura, ¿no? Este drama que sufre San Francisco. Francisco tenía absoluta seguridad interior de que el Señor le había revelado directa y expresamente la forma de vida evangélica. Sin embargo, el representante del Papa y los sabios afirmaban que era voluntad de Dios expresada en las necesidades de la Iglesia y en los signos de los tiempos. ¿A quién hacer caso? Al encuentro que tuvo con Jesús en la noche de Spoleto, en la cruz de San Damián, en la Porciúncula. ¿A quién obedecer? ¿O al representante de la Iglesia a quien debía obediencia? Entonces, ¿cómo venció San Francisco esta gravísima tentación que lo sumió en una tristeza espiritual que duró 2 años, ¿no?
sus biógrafos dicen que paraba molesto, enojado, amenazando con excomulgar a varios de los hermanos de la fraternidad. Y bueno, ¿cómo desaparece la grave tentación? Pues con un acto de abandono. Tal como en el caso de Jesús y de los grandes hombres de Dios, un día en el que se hallaba oprimido y con lágrimas, oyó una voz que le dijo: Francisco, si tuvieras tanta fe como un grano de mostaza, dirías de esa montaña que se alejara hasta el mar y te obedecería. Señor, ¿qué montaña es esa? Pues la montaña de tu tentación. Señor, respondió Francisco, hágase en mí según tu palabra. Aquel día desapareció definitivamente la tentación. La paz regresó a su alma, la sonrisa a su rostro y de nuevo y para siempre la alegría envolvió su vida. ¿Cuál es la clave, hermano? Pues el absoluto abandono. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida y no la mía. Paz y bien, hermanos. Gracias por escucharnos. San Francisco de Asís se dice que se echó a una zarza de espinas para evitar una tentación carnal. Pero imagínense, San Francisco de Asís y nosotros somos en este siglo XXI somos mucho más tentados, ya que vivimos en una época muy complicada, donde hay más libertinaje que la época que vivió Francisco. Creo que San Francisco así nos da remedios para evitar las tentaciones, como son la oración, la obediencia, la alegría en el Señor. Yo, como experiencia personal, siempre cuando veo que hay una tentación en mi vida, cuando hay algo malo en mi vida, como que siento en sí, que yo veo, suelo irme a la oración, suelo irme al silencio. Siento que es un refugio. Trato de encontrar en mi casa algún lugar bastante silencioso, porque me cuesta buscarlo, incluso ya que estamos en cuarentena y hay bastante ruido. Me gustaba ir a la parroquia porque encontraba en el Santísimo un lugar bonito donde había silencio y ahí lo sentía, me sentía mejor. Pero ahora que estamos en cuarentena es bastante difícil en mi caso. Y siempre uso el tema de la oración que aprendí de San Francisco y todo el tiempo que estuve en la Jufra, y que me ayuda bastante a enfrentar las tentaciones. Bueno, y es un camino muy largo porque siempre van a existir las tentaciones. Como dicen también, no es malo tener tentaciones, sino caer en ellas, eso sí sería lo malo. Bueno, gracias, hermanos, por escucharme. Gracias, Jesús. Para todo tipo de tentaciones, Francisco recomendaba siempre 3 remedios. El primero era la oración, pero la oración constante, no interrumpida. Tomás de Celano escribió: hecho él no ya solo orante, sino oración. En esos instantes bienaventurados se quedaba en profundo silencio, interrumpía toda conversación con las criaturas, y los frailes que lo observaban le veían cubrirse el rostro con el manto o con las manos. Después le oían lanzar hondos suspiros o murmurar entre dientes palabras misteriosas. Otras veces le veían menear la cabeza, como quien conversa con alguien. Cuando esto notaban, se salían, sin meter ruido, pues sabían bien que él no le gustaba que viesen cuando estaba orando. El segundo remedio es la obediencia. Un día le pidieron los hermanos que le enseñara cómo era la perfecta obediencia, y él, describiendo al verdadero obediente con la imagen de un cadáver, respondió: toma un cadáver y colócalo donde quieras. Verás que movido no resiste, puesto en un lugar no murmura, removido no protesta, y si se le hace estar en una cátedra, no mira arriba, sino abajo. Si se le viste de púrpura, dobla la palidez. Es el verdadero obediente. No juzga porque se le cambia, no se ocupa del lugar en que lo ponen, no insiste en que se le traslade. Promovido a un cargo, conserva la humildad de antes.
Cuanto es más honrado, se tiene por menos digno. Y el tercero es la alegría en el Señor. Francisco no quería ver en torno a sí rostros abatidos ni caras tristes. Trataba de que sus hermanos no fuesen unos soñadores melancólicos, sino hijos de la luz, y a los que le preguntaban cómo era posible conseguir semejante continuo gozo, respondía que la alegría espiritual trae su origen de la pureza del corazón y se adquiere de la devota oración. Solo el pecado y la tibieza son capaces de extinguir u oscurecer la luz espiritual que debe brillar en los corazones. Y por último, hermanos, debemos tomar a la tentación como una constante en nuestra vida diaria y en nuestra conversión, y no desesperarnos cuando lleguen esos momentos, sino poner en práctica todas aquellas virtudes que el Señor nos ha entregado, y más que ahora todo a través de nuestro hermano Francisco, y convencernos de que con Cristo podemos vencer cualquier tipo de tentación. Gracias, Jesús.